Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván, un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a volver a hablar de una serie que ahorita estamos aprovechando un poquito el hype, que todos la están viendo, todos están hablando un poco de ella y quisimos pues subirnos a este tren para hablar un poquito de ella desde una perspectiva más psicoanálisis y no solo psicología general o social, porque he visto muchas críticas muy interesantes desde lo social. Pero bueno, vamos a hablar de la serie Adolescencia o Adolescente, creo que se llama. De hecho, me ha causado esa duda ahorita que me vino a la mente porque el título original es Adolescence, pero no recuerdo en qué idioma está la serie original. Creo que es sueco. No, según yo es igual, es británico. Así, Adolescencia. Es adolescencia en la traducción. Entonces, si es inglés, sí es Adolescence. Y en así me parece súper interesante tanto el nombre, pero sobre todo el nombre original y cómo lo vemos, porque da más eso que duele, lo adolescente. Como dolencia. Uh-huh. Y vaya que hay mucha dolencia en esta serie. Sí, fíjate que... Bueno, miniserie, porque son 4 capítulos, ¿no? Sí, bastante densos, justamente iniciando con esta parte. Parece que sí es británica por el director, que es... para dar un poquito así como inicios de la serie, desde el puro actor principal del papá, que vamos a estar viendo hablando en particular. Primero que nada quiero dar como una media introducción también a esta serie, porque igual como dice Ale, es ahorita mucho el hype porque la serie es reciente, es en la plataforma Netflix, es como la temporada de la serie, de la miniserie. Trata de un adolescente que al inicio está acusado a un presunto crimen un tanto fuerte, igual por la intensidad y por ser, en este caso, tener 13 años. Jamie es acusado de esta cuestión y el primer capítulo de la serie se remonta a el arresto, la detención justamente de Jamie. Pero vemos en este primer capítulo básicamente todos los personajes de lo que vemos en esta miniserie como tal. Jamie es un adolescente de 13 años, es acusado de cometer este crimen ante una compañera de clases en Londres, si no mal me equivoco, no sé exactamente en dónde está ambientada, pero sí es en la policía de Londres, por así decirlo, cómo se va acomodando toda esta parte. Y algo característico también que le di mucho valor, el papá de Jamie, el nombre como tal de la serie, bueno, del actor, es Stephen Graham, y en la serie de adolescencia es Eddie, que es el papá, Eddie Miller y Jamie Miller. El papá es también el director de la serie, de la miniserie. Él hace básicamente la interpretación del personaje que él mismo crea. Para eso también queremos dejar algo también en claro: esta serie es completamente ficticia y todo lo que se va trabajando es completamente ficticio y alterado en algún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Vamos a hablar de un capítulo en particular, que es el tercer capítulo, que creo que es el que más se puede hablar de la serie desde nuestro enfoque. Pero hay muchos aspectos técnicos teóricos que están un tanto modificados y suele ser un poquito como abierto de si así es, si no es, y estos como comentarios los vamos a ir trabajando poco a poco, pero sí particularmente con este actor y director, sí remarcarlo como el valor de todo lo que se va trabajando, como también él lo va protagonizando también. Uh-huh. Vaya, ese dato no lo sabía, no, solo la vi y no me preocupé, al menos esta vez de buscar un poquito más del contexto, que siempre decimos es importante el contexto de la serie, no solo la serie o la película en sí misma. Y bueno, ya ahorita vamos a ir mencionando con esa parte del contexto del personaje, el papá. Pero bueno, justamente ya Choy lo comentaba, inicia la serie con Jamie, este chico de 13 que entra a la policía bien abruptamente, como sabemos que se da un cateo y todas estas cosas, rompiendo y gente gritando y demás. Pero me parece muy importante cómo se va desarrollando la reacción de Jamie en particular ante lo que pasa y cómo se va desarrollando ante la acusación del crimen,
que pues se dice no se hizo y no se hizo, y cómo vamos viendo las reacciones de los padres también ante esto, y cómo luego van cambiando y va afectando la dinámica también de los padres, que me recuerda un poco también a este capítulo que es el primero, el de la figura paterna. También cómo vamos, bueno, el primero de nosotros, cómo vamos también a abordar un poco de esa figura paterna, porque tiene un rol muy importante en esta miniserie en particular. Remontándolo con esto de tipos de paternidad, esta cuestión en el primer capítulo, hay algo muy peculiar de esto de lo que también comentabas un momento, Ale, de ¿lo hizo o no lo hizo? Porque, por ejemplo, el capítulo trata mucho, hasta el final del capítulo, de demostrar la acción, de demostrar el crimen como tal a lo que se es acusado. Y toda la serie, un capítulo, se marcan esto de es un adolescente, es un niño, es un joven, o lo marcan o entra como esto de incapaz de, y eso es algo también muy valioso de tomar, ¿no? El qué tan incapaz es o no, o sea, no nada más es el hecho. Y habla bastante, o lo pensaba también, del el punto de edad que tiene, digo, por eso también como que el nombre tan marcado, se le pudo haber cualquier dado otro nombre, pero adolescencia, creo que habla mucho también de esa capacidad del adolescente, no desde lo bueno o desde el potencial, sino también que es posible hacer algo malo. Y hubo una pregunta en particular que yo me estuve dando cuando vi la serie y cuando lo propusimos para trabajar para acá, de por qué es tan difícil reconocer algo así de parte de los padres, por ejemplo, de cómo mi hijo es capaz de hacer algo así. O sea, eso es una cuestión muy marcada de es imposible que mi hijo pueda haber cometido eso, o es imposible porque es menor, o es imposible porque yo no lo crecí, o es imposible porque... Y esa parte de imposibilidad crea una burbuja muy grande, que es básicamente lo que se vive en toda esta serie, ¿no? De realmente cómo pudo ser capaz de que lo hizo, ¿no? Y el primero y el capítulo 4, que es el último, que marcan los diálogos y pautas de la familia, se marca bastante esto de cómo llegó a ser posible. O sea, se habla justamente de estas dos cuestiones de lo hizo y por qué lo llegó a hacer. O sea, sí se marca un tiempo diferente en el cuarto capítulo. Claro, y es que relacionándolo con este primer capítulo nuestro, hablábamos de este padre que estaba y no estaba, de cómo la ausencia no necesariamente tiene que ser que el padre se vaya o fallezca o que no esté, porque algo de lo que en cierta manera a los policías y muy a modo policíaco le echaban un poco en cara es que el padre no estaba, porque preguntaban así muy amablemente dónde estaba, y pues bueno, el padre trabajaba y llegaba, y creo que lo dice, me voy y está dormido y regreso y ya está dormido. Y en este periodo del cómo no estaba, y también lo que le da a él esta sensación, o bueno, no solo la sensación, ese desconocimiento de la situación por la que está pasando su hijo. Y me parece muy interesante, más allá solo del caso de Jamie, que el paralelismo con el que se ve en el policía que está interrogando y el padre el que está interrogando, porque él vive un proceso similar donde no está con su hijo, y se ve, y casi que se nota un poco que se ve reflejado en esta situación, porque también vemos cómo al policía le mueve algo mucho todo el caso de lo que está viviendo y cómo lleva a esa negación. Ya no solo es el no creer y cómo es imposible, sino ya también al negar, porque aceptarlo para el padre es fallé yo. Y en el cuarto capítulo vemos una conversación entre los padres de Jamie, es que debimos haber hecho, es que no hicimos, es que se comparan, particularmente el padre se compara con su padre, y yo no quería ser este padre, pero al final, aún así, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esto pasó? Y vemos también esa carga de culpa que hay para los padres de nosotros, de cierta manera permitimos que sucediera esto. Hay algo de la manera un poco más ortodoxa, desde el pensamiento conceptual. Estuve repensando en la construcción del adolescente. Esto lo quiero explicar de una manera un poquito más teórica, porque se me hace muy, muy importante el sentido de, por ejemplo, la edad que tiene con esta imagen del papá.
porque por ejemplo, en el primer capítulo también hacen un llamado de escoger a uno de los padres como acompañante responsable, adulto responsable, algo parecido, y él escoge el papá. Y básicamente toda la serie habla del papá con él. O sea, es Eddie y Jamie para básicamente todo. Dejando de lado a la hermana y a la madre. Que eso se me hace muy importante con el contexto de Jamie. Porque dejar de lado a la madre. De hecho, en el último capítulo hay una escena donde les llaman. Jamie llama al papá por su cumpleaños. Y de pronto el papá ya no responde y hablan ellas dos. Y Jamie dice, creí que solo éramos papá y yo. Tal cual, donde está impuesto, por así decirlo, a que sea el papá, ¿no? Toda la relación hasta cierto punto se marca de la misma manera, o sea, se marca la conexión con el papá, y ahorita que lo comentabas también esto como de ausencia. ¿A qué me refiero con la parte teórica? En la construcción del sujeto psíquico, como lo postula originalmente Freud, habla de los tiempos, de las etapas psicosexuales que hemos hablado muy breve, pero en otros capítulos en particular. Pero llamó algo mucho mi atención este acomodo con el padre, porque por ejemplo, se le nota cierta apatía al parecer con todo lo femenino, casi con lo de Jamie, porque a lo que está acusado es un crimen al parecer de odio, y entra justamente con una mujer, así que entra algo en particular. Y en el capítulo 3, con la psicóloga, que es un capítulo que en breve haremos un paréntesis a lo mejor, hay mucho desborde, bastante enojo de parte de por el quererla minimizar, quererla asustar, quererse imponer. O sea, sí hay algo muy marcado en Jamie de esta cuestión de, y yo lo pensaba de por qué está agresivo con las mujeres, porque con los hombres no, o sea, porque con el papá no, por ejemplo. Y qué bueno, dando esta parte que también es una película o una serie ficticia, el no contexto de la mamá. Creo que eso es lo que le da mucho valor a no indagar de ese por qué, o de seguro por esto. Que lo dejen abierto es lo que a nosotros nos da un poquito más como de a qué pensar, ¿no? También eso es lo que el encanto de la serie. Pero lo pensaba también, al momento de que llega la etapa edípica del sujeto, el padre únicamente la función que hace es de ser un padre castrante. La función del padre es ser la ley, que lo hemos hablado en un momento. No el ser el amigo, no hacer el malo, es quien hace la función de separar al hijo de la madre. Esa es la función edípica del padre, a simple marco. Y cuando sale el adolescente, ya no quiere ser el padre y empieza a buscar recursos para ser muy diferente al padre, o crear una nueva personalidad y buscar a una persona que se parezca a la madre para volver a iniciar su propia vida, que ese es el complejo de Edipo como tal, de manera inconsciente, claro. Más en esta parte yo lo pensaba mucho, que tanto se tuvo que haber transformado, porque eso es algo que dice el papá, como él no lo reconoce, no le da lugar. Y en una escena, la última escena del primer capítulo, cuando se muestra en el video de la acción que hizo, donde lo marcan como culpable, al momento de que Jamie le dice como papá, como créeme, incluso cuando lo quieren tocar, lo quitan, donde sí es algo muy marcado como el rechazo por completo de tú no eres mi hijo, tú no eres esa figura, ese bebé que yo hice hasta cierto punto, ¿no? Y eso es un discurso en la serie en particular que él marca mucho, como él era mi bebé, como él fue mi bebé, ¿no? Como es capaz de alguien, mi bebé como tal, algo mío, llegar a ser algo tan grave. Claro, me recuerda un poco a la película que hablábamos hace poco, la de My Beautiful Boy. Como es mi niño hermoso, que había una dinámica muy parecida, pero justamente, y algo ya pasando a este tercer capítulo con estas escenas de la psicóloga, que me parece muy importante y muy acertado que se haya, ahí estamos hablando de un proceso de peritaje donde les solicitan un dictamen a dos psicólogos o psiquiatras, no terminó de quedar claro si el otro era un hombre. Y vemos la diferencia, que incluso Jamie se encarga de nombrar esa diferencia de el otro hacía preguntas más apropiadas, el otro no hacía, el otro era mejor prácticamente que tú, porque el otro era hombre. Y vemos cómo ella también inicialmente sí viene con esta
este miedo a lo que pasa y Jamie lo detecta y se comienza a aprovechar un poco de eso, pero también muy acertadamente comienza a hacer preguntas muy apropiadas en relación a la cuestión, justo la agresividad que comentabas ahorita, Chuy, porque comienza a preguntar sobre el padre, comienza a preguntar sobre el abuelo, comienza a preguntar para Jamie qué es ser hombre. Y bueno, para muchos hombres, y no solo en esa situación como a Jamie, le resulta muy agresivo una pregunta de ese tipo. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es lo masculino? ¿Qué es ser masculino? Y todo lo demás, porque le obligó a cuestionarse, porque bueno, este crimen del que se le acusa, aquí particularmente en México se nombraría como feminicidio, no como un crimen de odio propiamente, que bueno, viene con esta cuestión del género y demás, pero ya como el crimen propiamente hablaríamos de un feminicidio, que de hecho es alguna duda que ahorita me salía si cuando es en cuestión de infancia aún así se le llama feminicidio. Digo, en mi entendimiento debería ser así, pero más allá de eso, pues bueno, como hay esta cuestión que vino impulsada por cuestiones de género, por cuestiones no solamente de género, sino también por cuestiones sexuales, que es algo que también a los adultos alrededor de Jamie les costaba mucho entender cómo, porque creo que cuando le comentan sobre estas implicaciones sexuales, el papá es como, pero es un niño, como incluso el policía, también cuando se habla de esta cuestión de los incel, del celibato y esas cosas, dice, ¿qué adolescente a sus 13 años no es célibe? Bueno, claro que contextualmente también cambian esas estadísticas de edades, pero aquí no nos resultaría tan escandaloso el pensar en un adolescente o un adolescente de 13 años que no es célibe. Y a los adultos, al menos alrededor de esta esfera social de Jamie, les resulta muy atemorizante toda esa cuestión, y la psicóloga no cayó en lo que a lo mejor pudo haber sido esta cuestión un poco más de ay, es que eso no es correcto. Incluso le hace un comentario que para nosotros es muy normal, como aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, aquí no está algo bien o mal. Ahora recordaron también esta escena o este capítulo entero. Bueno, no lo hemos comentado porque también eso se me hizo de gran valor para la serie. Toda la serie está ambientada en una toma secuencia. ¿Qué es una toma secuencia? Es donde no hay cortes. La cámara está en movimiento constantemente y no hay un corte programado. Se va siguiendo el orden de los personajes, de los actores o del orden que está sucediendo. Y incluso hasta el final de la serie hay una toma abierta, hermosa, de toda la situación de lo que pasó. Y eso hace o ayuda un poquito más como a meterte al trama, por así decirlo, de que no hay un solo corte, y en cuestión de tiempo también marca mucho. Y esta sesión en particular creo que duró entre 40 y 45 minutos, desde que inició hasta que terminó. O sea, fue una hora de sesión, básicamente como lo llevamos nosotros. Y otra cuestión en particular marca muy bien esto, igual de los tiempos de las sesiones, marca muy bien el tiempo cronometral de cuando inicia una escena, inicia a las 6:15 y termina a las 7:30, que es el tiempo de lo que dura un capítulo. Y eso también ayuda mucho a marcar esos ritmos de tiempo y de cortes en particular. Y esto, por ejemplo, de la entrevista me llama bastante la atención porque va hacia algún lado. O sea, es algo en particular de, por ejemplo, en este caso, como es algo de perito, algo sí, de criminalística y un poco de logística criminal, casi como la manejan en Estados Unidos. La entrevista va dirigida hacia un punto, que ella, por así decirlo, habla bastante de la masculinidad del padre, del abuelo, de los tipos, no habla de la madre, habla de los amigos inclusive, porque siempre se busca esta parte de dónde salió la nación. O sea, entra mucho esta cuestión también desde los perfiles, ¿no? De cumple con ciertas características, cumple con ciertas cosas. Y Jamie rehúsa por completo hablar de lo masculino, habla por completo de la opresión. Y en las mujeres también algo que se le señala a Jamie es ser que hipersexualiza a las mujeres, porque en las redes sociales, en Instagram, con comentarios con fotos, con mujeres con poca ropa, con comentarios con las compañeras, esto mismo que comentarle como la línea de un adolescente a los 13 años no va a hacer nada,
Y luego nos damos cuenta de que ya mandaban los fotos con poca ropa, ya había cadenas de adolescentes compartiéndose fotos, estos comentarios en Instagram, por ejemplo. Y ahí entra mucho esta como debate de qué tanto debe y no debe un adolescente hacer, qué tanto es educación sexual y qué tanto es morbo, por así decirlo, ¿no? Eso es algo muy valioso también de toda la forma de la entrevista. Claro, y es que algo, incluso con estas preguntas que le hace la psicóloga, que ya la nombramos así por el momento, incluso cuando Jamie no responde demasiado con esto del qué es ser hombre, qué hay sobre tu papá, porque va dando sus respuestas de una manera que a lo mejor como psicoanálisis las escuchamos a través del silencio. También vemos cómo le cuestiona toda esta parte de la agresividad, algo que mencionábamos muy por encima en el capítulo de violencia de género, es esta psicogénesis de la agresión, y algo que se nombra ocasionalmente y de manera muy frecuente en la psicogénesis de la violencia es esta parte a veces de la envidia o demás, y algo que vemos aquí particularmente es el rechazo, porque algo de lo que parece haber motivado el crimen fue el rechazo de esta chica a Jamie. Lo que no se termina de nombrar si fue o no fue, nos da ese entender de por qué lo rechazó. Entonces, y fue como si los policías y incluso la psicóloga, en cuanto notó esto, fue como ok, entonces aquí ya puedo terminar, aquí se terminó mi trabajo. Incluso se despide de Jamie después de estas últimas preguntas, cuando logra prácticamente que darle el cierre a toda la información que había venido recogiendo, como esto es lo último que me faltaba. Y también esas respuestas que tuvo Jamie con ella fueron bastante importantes en ese proceso al final de tomar la decisión de qué decir y cómo decirlo para ese reporte peritaje. También me llama la atención las maneras de Jamie con ella, muy penetrante, muy como pulsar en esta como cuestión. Eso también me llamaba mucho la atención, hablando justamente de la violencia, del rechazo, porque incluso también hubo una forma medio seductora con él, sí, de como el tú me atraes, yo te soy atractivo, donde está ese intercambio y hay un rechazo, y a partir de ahí se forma esto como la violencia. Estaba viendo un poquito ahorita que comentabas eso también del rechazo, fue lo que hizo que detonara todo esto. Lo pensaba desde un concepto que estaba leyendo de la autora Matt Manoni, que habla bastante también de adolescencia, y en una cita breve que lo comentaba, en la adolescencia es de alguna manera el momento en que se habrá de decidir el futuro del sujeto. Esto desde una perspectiva psíquica, en donde la adolescencia importa mucho en cómo se va desarrollando el sujeto psíquico y sujeto adulto más adelante. Pero con esta decisión creo que Jamie sí lo hace, el decir ya hizo una acción que probablemente iba a pasar después, el decir de no manejar un rechazo y actuar de una violencia desmedida, ¿no? Y aquí es importante también que esta etapa con los adolescentes sea muy escuchada, así como lo comentaba Ale también con el papá. Eso estar ausente no significa evadir cosas, y no significa negar o sumarle cosas. Muchas veces se cree eso, de ser un papá ausente es no estar con él todo el día. Es como no, hay papás que los ven 1 hora al día y son muy presentes en muchos sentidos, no nada más económicamente, sino hacen presencia como tal, hacen esto como lo mencionábamos ahorita de castración, hacen el corte, es decir, aquí está el papá, este es el límite, este es el contacto, este es el refugio, para muchos también, para muchos niños adolescentes, en donde el papá es eso, o sea, ¿qué es el papá? Y esa misma respuesta aplica en la que es el niño también, que es el adolescente, y que va a ser desde el punto de mañana. Claro, sí, de hecho, algo que parte de las preguntas que le hacía la psicóloga sobre el papá era si se enojaba, y vemos como Jamie es como, bueno, y pasó esto, y que así como lapsus de lo del cobertizo que comentaba, pero casi no como esa luego compensación de se enoja, pero pues normal, ¿no? Casi como cualquiera, ¿no? Y en el último capítulo vemos también esa reacción violenta del padre ante el graffiti en su camioneta,
todo lo que fue después un derroche de agresión desde ese graffiti hasta el final del capítulo incluso. Hay una gran... Por temas justamente de la red social y del podcast, no quisiese utilizar la palabra que le escriben en la camioneta, sí. Pero dejamos de tarea, puede ser algo que es completamente fuera de mi persona, buscar esta palabra en particular. Pero yo sí hice la duda como a quién se refieren con este adulto, porque el término es así un adulto, no sea un adolescente. Eso también marca bastante deja abierta la puerta de qué pasó, o sea, qué pasó con esa familia en particular, no nada más en Jamie, porque caben muchas dudas en el concepto, ¿no? Y también algo como cierre, para también no extendernos también demasiado por acá, esa defensa o el cierre de la serie creo que habla bastante más del contexto de Jamie, no nada más de la parte del papá que, insistimos, está muy latente en la serie, en el trama de la serie, de sí poder aceptarlo, de sí poder aceptar lo que pasó, todo lo que vive el papá, todo el estrés, todo el detrás de la familia, todo lo que sucedió en esos meses del arresto y la posible y futura declaración. Hablan bastante de una realidad, de algo que también se tiene que empezar a asumir y se tiene que empezar a aceptar, el decir de mi hijo es un criminal, mi hijo cometió esto, mi hijo tiene que pagar una condena o el proceso que vayan a hacer, pero también es esa parte de poderlo aceptar para poderlo soltar, o sea, el poderlo, si se niega, ahora sí que como muchas veces se dice, si se niega algo que ya está nombrado y ya está claro, no se va a lograr jamás. O sea, si esta renuncia de él ya lo hizo, ya aceptó, si es quien me hizo esto, le da lugar también a lo que sigue, que es también seguir con la vida, que es algo que me gustó mucho de este último capítulo el cumpleaños de él representó un cierre con su hijo y un inicio con su hija y con su esposa también, una reincorporación familiar. Claro, algo que me parece muy importante dentro de la temática del crimen también y la dinámica que se había llevado de Jamie y papá es cómo quedaban ellas de fuera y cómo eso también le permite luego verla a la hija, particularmente a este final, porque en esta conversación que tienen ya para el cierre se preguntaban el cómo se equivocaban o cómo se habrían equivocado con Jamie y dan a entender cómo es muy buena hija o algo así y preguntan ¿cómo la criamos? Y lo dicen, la criamos igual que él. Tal cual. Y eso también lo pensaba ¿por qué hay tanta diferencia con los hijos si son criados igual? Y no. O sea, si hay una gran diferencia el primero no es el mismo que el segundo y el segundo no es lo mismo que el primero. No se toman los mismos recursos ni las mismas imágenes. Eso es algo también muy marcado entre los padres, como no se puede ser igual. O sea, no se puede ser igual como tal. Claro, y un factor también súper importante es esta socialización del género, que vino a jugar un papel súper importante solo desde la socialización y a veces normalización que se tiene de violencia violencia y lo masculino, este papel un poco de posesión, que justo con la hermana preguntaban si en algún momento la habían molestado y ella decía, claro que me molestan, soy la hermana de... Abre mucho también esta como posibilidad de abrir. No nos gustaría como clavarnos tanto en el que hubiera hecho porque sí. el recurso, pero sí sería muy muy bueno que también se pueda como complementar todos estos aspectos. Claro. Por el momento, ¿te gustaría cerrar por acá, vale? Sí, yo creo que en esto todavía quedan algunas cosas de las que podríamos hablar, pero me gustaría poder primero también saber qué dudas quedan sobre esto, porque si bien, como decimos, es una serie que está ahorita de momento y todos están hablando de ella, todos estamos aprovechando la oportunidad para hablar de esta miniserie. Cada quien va a escuchar cosas diferentes, incluso en las reseñas que he visto se abordan desde temáticas diferentes, desde si la violencia cibernética, que si la violencia de género, que si la cuestión de la crianza y de la paternidad y demás, incluso desde la parte legal también hay mucho de lo que se puede nombrar. Hay muchas cosas que a lo mejor pueden quedar un poco de lado y que podríamos aprovechar también para
para escuchar y para nombrar, y que no se quede justo como de lado. La perspectiva, a final de cuentas, porque se habla de lo educativo, se habla de lo forense, de lo criminal, de lo psicológico, de lo social. Hay muchos elementos que también, sin tratar de dejarlo de lado, hay que también darle como ese lugar. Y por acá probablemente si podamos como extendernos a lo mejor un poquito más. Déjenoslo saber como quieran en los comentarios de cómo se vaya formando todo esto, qué opinaron también de la serie, o si han tenido el gusto o no de verla. Seguimos aceptando como quieran sus comentarios para seguir enriqueciendo esta parte del canal. No olviden que subimos contenido los días domingos, tanto en Spotify, tanto en YouTube, y darle tanto comentar, tanto seguir a este contenido para que también nos puedan seguir dando a crecer y a conocer un poquito más este proyecto con sus películas, con sus comentarios. Claro que sí. Bueno, chicas, entonces por aquí lo dejamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y esperamos que también puedan compartirnos sus experiencias y su vista y perspectiva de esta miniserie. Y ya nos veremos en un próximo capítulo. Hasta luego. Chao. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.